Buenos días, licenciada Marixa Paula Chicas. Somos el grupo 7 integrantes, Joelaine, Jesús Sabay y Sandy Vaquerizo. Hablaremos sobre el pensamiento crítico, calidad de pensamiento. El pensamiento crítico nos dice que es la capacidad de analizar un tema bajo un criterio propio, que no es más que la capacidad de analizar la información que se tiene sobre un tema, evaluando los detalles y finalmente creando un propio criterio. También nos dice que la calidad de pensamiento son las distinciones construidas desde el lenguaje con sólidos argumentos con el uso de los procesos de razonamiento. Problema, definición y resultado. El problema nos dice que consiste en la construcción de soluciones a problemas basados en la vida real con la finalidad de activar un conocimiento previo y a su vez generar un diálogo que permita evaluar críticamente las alternativas. La definición es el proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para dar forma efectiva a la postura más razonable y justificada sobre un tema. También nos dice que debe estar centrado en el sentido de que uno no es, de que en el sentido de que no es simplemente pensar, sino pensar sobre algo que queremos comprender y hacer de mejor manera posible. También el resultado nos dice que es la búsqueda de comprobación o rechazo de la hipótesis presentada para una investigación. La estrategia de aprendizaje basado en un problema no se desarrolla en la competencia del pensamiento crítico. A continuación, mi compañero. Cuestionar datos, información y experiencia. Como primer punto tenemos que para poder realizar esto debemos realizar un cuestionamiento donde tenemos que tener una base de información. Esta base de información nos va a permitir profundizar en nuestro tema y tener un dominio total del mismo. ¿Para qué? Para poder realizar preguntas en base a nuestras experiencias y en base a la información que nosotros tenemos. Esto nos va a permitir precisar información y evitar información distorsionada, rodeos o trabas. Tenemos preguntas en la toma de decisiones y la solución de problemas. Como primer punto, definir conceptos claros en base a la toma de buenas decisiones. También tenemos la recopilación de datos exactos para evitar esos rodeos, trabas o informaciones innecesarias que a veces nos permiten perder tiempo. Y también tenemos precisar los datos para poder generar buenas opiniones. Y también por último tenemos que es una buena forma de abordar el tema y tomar unas buenas decisiones. También tenemos preguntas para la resolución de problemas. Hay que realizarse 3 preguntas fundamentales. ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Y qué es lo que ocurre? Y tener una lista clara de las variables para poder tomar esas buenas resoluciones. La primera es la tormenta de ideas, análisis de Pareto, votación ponderada, reducción del listado, entrevistas y encuestas. Este listado nos va a permitir tomar una muy buena decisión. A continuación, mi compañero. Elementos del pensamiento. Tenemos 8 elementos del pensamiento que nos permiten pensar mejor. ¿Y a qué hacen estos? Cumplen con un propósito del pensamiento, utilizando preguntas que están tratando de responder a la información que necesitamos para contestar, interpretando o haciendo inferencias sobre lo que estamos queriendo llegar, mediante conceptos o ideas claves que estamos utilizando al pensar, haciendo implicaciones y bajo consecuencia de nuestro proceso de pensamiento, suponiendo las ideas que damos por ciertas desde algún punto de vista que debemos de tener en cuenta. También la lista de cotejo es un instrumento estructurado que contiene una lista de criterios o desempeños de evaluación establecidos. También utilizamos para comprobar la presencia o ausencia de las características definidas en un proceso de aprendizaje. De igual modo, también nos sirve para evaluar principalmente contenidos procedimentales y actitudinales. Como podemos observar, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una lista de cotejo y que para elaborar necesitamos definir lo que se desea evaluar, definir la técnica o estrategia de evaluación,
anotar los nombres de la institución, nombre de la asignatura, tipo de estructura, nombre del estudiante, entre otros, estableciendo los criterios específicos de evaluación, desglosando los criterios por medio de indicadores y definir la escala dicotómica. Para ello, necesitamos también formular preguntas complejas interdisciplinarias. Una de las habilidades más importantes que se trabajan con el pensamiento crítico y realmente puede ser un método que ayuda a los estudiantes a desarrollarlo. Algunas preguntas tenemos de ¿cuáles son los campos de pensamientos inherentes en esta pregunta compleja? ¿Trato con todos los campos relevantes la pregunta? ¿Dejamos fuera algún campo importante? Entendemos que el pensamiento crítico también es la capacidad de tomar decisiones meditadas, realizando juicios razonados basados en datos fiables. Para ello es muy importante formular preguntas complejas partiendo de las preguntas esenciales. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo nos llevamos?